El debate en los círculos financieros muy restringidos, pero muy importantes, fue muy intenso y ocupó, ¿cómo se llama cuando hay? Siga el hilo. Ocupó en Twitter un espacio fenomenal, solo el debate sobre un préstamo menor de China por una semana, que según esos analistas hizo tambalear las instituciones financieras internacionales. Para lo que voy es esto. Conclusión. Le he dado a esta charla una importancia especial porque entramos ya en momentos definitorios. Tenemos que hacer en esos momentos definitorios una definida campaña del tipo de los docentes de Bahía Blanca, Tigre y Escobar. Autoconvocatoria, reunión y luchar por una huelga general. Los compañeros de estas tres seccionales lo hicieron por un paro de 24 horas y no le han dado continuidad. Es decir, ignoran el poder que tienen y el alcance que se le debe dar a semejante poder. Porque para un paro de 24 horas no hace falta, digamos, romper en forma tan manifiesta con la burocracia de los sindicatos y ponerla tan enojada. Es un paro de 24 horas, pero es una indicación, como los autoconvocados de Tucumán, como los autoconvocados de Salta, como la lucha de los autoconvocados en Jujuy, los docentes de Jujuy también, en ocasión de esta pelea con Gerardo Morales. Entonces, una campaña a muerte por el tema de la huelga general, denunciando que son tres candidatos reaccionarios que vienen a impulsar un ataque feroz contra la clase obrera y que la respuesta tiene que ser la huelga general mediante la autoorganización. Primer punto. Segundo punto, hay que reconstruir el partido obrero, el partido revolucionario, política obrera. Es decir, hay que construir un partido obrero revolucionario en Argentina con rapidez. Y uno se pregunta, ¿no es un poco tarde? ¿No somos pocos? No, tenemos una tradición enorme. En las masas argentinas, en un amplio sector de la vanguardia, nuestras ideas han ido penetrando con el tiempo. Esas ideas no se borran. Hay giros, hay momentos que no hay comprensión suficiente, pero la secuela está. Hay un protagonismo, una historia, reivindicaciones, el trabajo que tuvimos en la lucha del subte, de la zona norte, en Neuquén, en todos los lugares. Y no hablo del cordobazo y de la lucha contra la dictadura. Es una fuerza histórica real. Ahora hay que hacerla crecer poderosamente con este planteo. Abajo, todos estos candidatos, abajo los planes de ajustes, por una huelga general. Y esa huelga general va a partir de una iniciativa elemental de los trabajadores, ante la magnitud de este ataque. Pero esa magnitud significa que tiene que haber un partido político. Y no estamos ahora sentando la base del partido político. Estamos en el momento de mayor madurez de un partido político que nunca renunció a ser su partido político. Y que en cierto modo, luchando contra las expulsiones y por la unidad del Partido Obrero, luchó por la expulsión del aparato usurpador del Partido Obrero. Este va a ser objeto de todo un debate en nuestra organización, pero nos lanzamos decididamente a esta lucha política y este es el propósito que le damos a esta charla. Les agradezco mucho por la atención. Bueno, abrimos con la ronda de preguntas e intervenciones.
Les quiero recordar que estamos haciendo girar una alcancía para poder financiar la actividad de nuestra regional. Así que bueno, el micrófono es inalámbrico, así que se lo vamos acercando a quienes quieran intervenir. Bueno, propongo que tomen la iniciativa los compañeros de esta facultad que han organizado la actividad y que empecemos a desenvolver un debate sobre esto. De todos modos, hay una fecha, hay una hora de cierre, así que no hay ninguna posibilidad de que nos quedemos hasta la medianoche. Hola, buenas noches. De todo lo que escuchamos, nos está diciendo que la crisis del capital a nivel mundial está gestando las condiciones materiales para que se desarrolle un proceso pre-revolucionario o revolucionario. En definitiva es eso. Lo que entiendo que estuviste diciendo durante toda esta charla, y que la izquierda troquista en Argentina, dentro del FITU, está distraída con el Parlamento, en vez de tratar de entrar en este proceso y producir en las masas un desarrollo en la conciencia de clase que nos lleve a ver claro lo que está pasando, porque los tres candidatos de fondos monetaristas van a descargar en la espalda de los trabajadores la crisis. Y no se soluciona a través del Parlamento, se soluciona a través de una revolución, a través de un partido que las masas desarrollan y tomen el poder. Más o menos esto es lo que yo entendí. En esa pregunta suya hay adentro consideraciones muy profundas sobre las cuales quiero llamar la atención. El desarrollo de una conciencia de clase es un fenómeno que tiene que ser visto históricamente. Por ejemplo, en el siglo XIX y parte del siglo XX, se consideraba que la conciencia de clase era un desarrollo progresivo. Entonces, por ejemplo, el ejemplo más claro de eso, el Partido Socialista Alemán, hizo una labor, primero en la clandestinidad, porque fue muy reprimido, de reclutar obreros, formar sindicatos clandestinos, un trabajo enorme que cuando conquistó la legalidad se convirtió en un Estado dentro de otro Estado. Tenía conjuntos corales, 2 o 3 diarios por provincia, revistas teóricas, clubes ciclistas. Es decir, era toda la clase obrera alemana. Con el Partido Laborista ocurrió algo similar, con la diferencia que el Partido Laborista no tenía una trayectoria doctrinaria. El Partido Socialista Alemán sí, porque
no es que lo hubiera fundado Marx, pero tenía toda la impronta del marxismo. Engels era militante del Partido Socialista Alemán. Los laboristas eran más prácticos, pero de lo mismo. Entonces, una característica del cine inglés y una característica de algunas películas alemanas es muy llamativa, porque se refiere al movimiento obrero. Y recuerdo una escena, nada más que como ejemplo, disculpen que me detenga en esto, donde una chica no se iba a casar bajo ninguna circunstancia si no era con un obrero del partido. Aunque a la chica le importara un bledo la política porque tenía otros intereses. Acá en Argentina ocurría con los anarquistas. Una chica anarquista no se casaba, pero no es que se lo imponían como estos locos pakistaníes que mataron a su hija, creo que por la ropa que llevaba. No era una conciencia de clase, llamémoslo una conciencia de clase. Era un fenómeno progresivo. Con la Primera Guerra Mundial y el estallido de las grandes crisis capitalistas, se vio que este proceso de desarrollo de la conciencia de clase era más ficticio que real. Porque en definitiva había una adhesión al aparato político que desarrollaba la conciencia de clase. Permitime, así puedo ver a la persona con la que estoy hablando. Bueno, estoy con todo, pero... Entonces, por ejemplo, frente a grandes acontecimientos que exigían una respuesta revolucionaria, el Partido Socialista Alemán dio una respuesta contrarrevolucionaria. Y se rompió. Y entonces, la conciencia de clase, ¿qué garantiza? Entonces tenemos que tomar la conciencia de clase de un modo histórico, como un proceso de flujo y de reflujo, donde interactúa la conciencia con la experiencia, donde el factor decisivo es casi instintivo, el que no te opriman más, lo que se llama la fuerza elemental del proletariado. Esto es muy importante porque si yo pregunto a ustedes si hay conciencia de clase acá, hoy en Argentina, me dicen, no, Jorge, ¿sabe lo que falta? Ni tus nietos. Visión equivocada. Los procesos políticos van a determinar la velocidad o no de una conciencia de clase que históricamente ya está instalada. Porque no es que nace un chico y empieza de nuevo toda la historia de la clase obrera, si es un chico de una familia obrera. El país tiene una historia y esa historia se transmite de muchas maneras. Eso se nota muy claramente, por ejemplo, en que un argentino, cualquiera de su clase social, se distingue en algunos aspectos de gente de otros países en el tema político por las tensiones que hay en Argentina a diferencia de otros lugares. Me acuerdo de una chica francesa que se casó con un argentino y se vino a vivir a Buenos Aires. Este argentino era militante de nuestro partido. Un día yo salía del local, que era un local en otra calle, y ella viene. Supongo que a lo mejor a buscar al marido. Y cuando chocamos un poco, porque abrimos la puerta, esta chica francesa me dice, Jorge, este país vive todos los días en guerra civil. Yo me quedé asombrado porque para mí ese día era un día completamente normal. Pero para ella, que era francesa, es decir, que tenía un año, dos, no sé, el tiempo que tenía en la Argentina, esto vivir acá era terrible. Entonces, ¿por qué digo esto? Esto, permítanme, porque es muy importante, muy importante. Porque cuando se produce un proceso político de esta agudeza, hay que ver los bolsones en que se va concentrando
la resistencia y la lucha de la clase obrera. Los bolsones, aquellos puntos fuertes. Tenemos 2 millones de obreros y solo 5.000 se concentra en el punto fuerte. La burguesía tiene lo suyo. En medio de la crisis nadie lo quiere ver. No, son todos iguales, que se vayan todos, papá. Entonces, nadie quiere ver a la burguesía. Y a los socialistas, 5.000. Depende de la orientación a las clases que tengan esos 5.000 y que solamente se la puede dar un partido revolucionario. Se puede producir un cambio drástico de la situación que genere un proceso de revolución socialista. Entonces acá vengo con 2 cosas. Una, si se genera un proceso de revolución socialista, cualquiera va a decir, esto es accidental. Acá no había conciencia de clase, pero como el pelotudo de Milei devaluó 40, o el pelotudo de Melconian devaluó 100, los argentinos se encabritaron e hicieron una revolución. La revolución siempre va a ocurrir por accidente. Primer error. Primer error de los fatalistas pasivos. El mundo es así, no acá. Va a venir siempre por accidente. Todas las cosas ocurren por accidente, porque lo que liga un fenómeno con otro es una circunstancia imprevisible. Lo que tiene que ocurrir va a ocurrir, pero ¿cómo va a ocurrir? ¿En qué momento va a ocurrir? No sabemos. Y cuando todos pensamos que no va a ocurrir nada, ocurre. Y entonces el otro dice, no, esto es transitorio. No, esto es definitivo, porque este es el accidente de un proceso que viene de atrás. Ojo con la relación de necesidad y accidente. Porque en la izquierda el fatalismo pasivo, que esto no haga, es de un aburrimiento. Les cuento, esto es totalmente personal. En esa mesa redonda brasileña me fui antes que terminar. Y me costó, porque salí a caminar de noche y Brasil no tiene, San Pablo no tiene las calles planas. De golpe vi que fatalmente tenía que tomar una calle que era directamente una montaña. Dije, ¿podré? No tuve problema, pero preferí irme. Ya no se podía escuchar más nada, estaba completamente. Y le voy a dar ejemplos. ¿Quién hizo la huelga general de 1975 que duró 38 días? La Ford de Pacheco. Vino Rodrigazo, nadie reaccionó. Los obreros de la Ford dijeron, esto se pasa. Salieron a la Panamericana y pararon todo lo que se podía. Al otro día eran 4 fábricas. Al otro día 10. Y en un momento imparable terminó con López Rega. Terminó con esto. Quiero decir, no voy a entrar ahora en el balance de la huelga tampoco. Pero aquí, una. En el Cordobazo, antes de eso, todo es impresionante esto. Giraba en torno a una sola fábrica. La ICA Renault. Y yo tuve una anécdota. Les cuento la anécdota porque simplifica, no tengo que hablar. Voy a ser más breve si cuento la anécdota. Vino un dirigente boliviano acá para reunirse con nosotros. Y en un momento de la reunión me llaman por teléfono, qué sé yo. Bueno, va a haber huelga en Córdoba al día siguiente. Entonces le digo, miren, suspendamos por un día la reunión porque tengo que viajar a Córdoba. Varios siglos después, o en el curso posterior, uno tras otro de los sindicatos de Córdoba dijeron que no adherían a la huelga.
uno tras otro, en la mañana o en la tarde del día anterior. Entonces estos bolivianos aprovecharon la oportunidad para hacerme quedar mal. Es decir, gran sabiondo de huelgas, del movimiento obrero, de de pi, pero en el fondo, Entonces yo agarré y le dije, mire, a las 4:17, que es cuando termina el turno en Ica Renault, en las puertas va a haber una asamblea general. Si Ica Renault en la asamblea general confirma la huelga, ustedes van a tener una huelga. 4:17, asamblea de Renault, paro activo a partir de mañana. No, era ya 70. No, ya no era el Cordobazo, era una hora después, los mismos sindicatos que habían dicho que no, adhiere, y hubo una huelga de la gran puta. Esto que yo siempre bueno, no lo cuento tan seguido, pero cuando lo cuento como anécdota. Ahora ya no lo cuento como anécdota. Ahora me doy cuenta que es una estrategia que hay que aplicar por parte de un partido, que es ir concentrando el poder de la clase obrera en los sectores más propensos, más vivaces, más enérgicos, y crear una fortaleza, no importa si son 5.000 en un país de 45 millones de habitantes, no tiene importancia. Porque todos los otros están esperando quien dispara el tiro de partida. Esa es la mecánica. Hay una mecánica acá. ¿Se entiende? No es hay que ver cómo funciona. Hay esa mecánica. Dos grandes fenómenos de la clase obrera argentina, el Cordobazo y la huelga general del 75, una en la Ica Renault y otra en la Ford de la Panamericana, fueron un ejemplo de esto. Según cuentan los rusos en distintos libros, la revolución que tiró abajo al zar nació de las colas de las mujeres. A tal punto que cuando van a las fábricas a pedir la ayuda a los obreros, las mujeres les gritan cagones, salgan. Es interesante porque, ¿qué quiere decir? Cagones quiere decir no van a querer salir estos. Ya los conocemos, no van a querer salir. Pero el ímpetu del movimiento femenino impacta en los obreros y salen. Quiere decir que el punto concentrado estaba en ese movimiento de mujeres y naturalmente también en las fábricas. Ahora, ustedes piensen que Rusia es el país más extenso del mundo, 21 millones de kilómetros cuadrados. Ahora es 19 porque se achicó. En un país tan extenso se hizo una revolución desde una capital que tenía 2 millones de personas. En un punto donde se concentraba la conciencia de clase, hubo la energía para conmover a una población que estaba dispersa, de 100 millones de personas, que estaba dispersa en 21 millones de kilómetros cuadrados. Termino con esto. Este punto es fundamental. Ustedes se dan cuenta que es fundamental. Porque marca la orientación del trabajo. Marca cómo es la dinámica de la pelea. No es levantar a la izquierda. Vamos con él. No, es la dinámica de la pelea. Es como un ejército. Vos decís acá, allá, esta parte, la otra. Entonces la conciencia de clase, ahora se entiende mejor, es, digamos, netamente dinámica. Depende de toda una historia precedente que formó a todos esos cuadros y a toda esa clase de distintas generaciones en esa causa de tipo común. Esto es absolutamente fundamental.
y termina con el pasivismo criminal del izquierdismo. Totalmente, porque acá hay otro tema. No es que no la ven. Nunca van a aceptar esta forma de analizar, porque están en una carrera política diferente. En la crisis que tuvimos en el PO, uno de esos dirigentes escribió, no dijo, escribió, está escrito: no puede haber revolución sin 20 diputados trotskistas en el Congreso. En lugar de los 5.000 obreros esos, de la Ford o de Renault, para él la fuerza eran los 5.000 en el Congreso. Ahora, si entre los 20, ahora, si entre los 20 podía estar él, mejor. Porque eso es lo que explica la interna. ¿Quién pone el culo en la banca? Entonces ustedes ven, estoy haciendo un retrato vivaz de la cuestión. Este es el fenómeno que nosotros tenemos. Ahora uno dice, bueno, ¿cuándo va a ocurrir? No tengo ningún apuro, porque entre otras cosas, no tengo los 5.000 esos concentrados. Y ya alguna vez hice esta observación. En el mejor momento, después de que se vayan todos, en el 2005, 2007, no me acuerdo qué año, en el mejor momento de ese periodo, surgieron una cantidad de delegados muy numerosa. Y me di cuenta en distintas fábricas, lugares, era maravilloso. Y escribí un artículo, no dedicado a eso, pero a otra cosa que no me acuerdo cuál era, en la que yo expuse, yo de lo que escribí, mal, bien, me acuerdo de todo. A mí nadie que me diga, pero vos dijiste, sí, yo me acuerdo, si lo dije me acuerdo. Yo escribí que el personal de la revolución en la Argentina ya existe, son estos delegados. No hay que inventarlas. Ahora necesitan una orientación revolucionaria. Entonces estoy trazando todas las tareas que entiendo que hay que desarrollar. Y quiero que se debata. No estoy promoviendo oficialmente una campaña ahora. Estoy planteando lo que debe ser la campaña que iniciaremos una vez que la discutamos a fondo, pero rápido. Rápido. Y este es el sentido de la charla de hoy. Un periodista me dijo en una entrevista que los trotskistas miramos mucho la situación del mundo, como criticando que no miramos tanto a la Argentina. Bueno, es un verso. Porque no es más fácil mirar la situación del mundo que la de la Argentina para una Argentina. Es más fácil mirar la Argentina. Pero él cometió un error brutal. Si no es a partir de la situación mundial, de las tendencias mundiales, lo de Argentina no encaja en ningún esquema, ni en una política, ni en ninguna estrategia. Era una ceguera total. Y yo le dije, lo tuyo es provinciano. Es decir, nos quieren correr por acá o por allá. Por lo tanto, imagínense, el rumbo que vemos por delante es casi épico. Creo que los mejores años de nuestra vida van a ser el 24, el 25 y el 26. Bueno, ¿alguna otra pregunta o aporte o intervención? Bueno, si no hay más nada, damos por cerrada la charla. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber venido, compañeros.